enterado de que Hungría tiene tan solo 10 millones de habitantes. Esta población de 200 millones, más o menos la mitad son musulmanes y la otra mitad cristianos. Tenemos una situación muy especial en el mundo desde ese punto de vista, porque tenemos la misma fuerza de las dos religiones, o sea que estamos representados en el mismo número. El 20% somos católicos, más o menos unos 40 millones en Nigeria. La relación que tenemos con los musulmanes es bastante complicado, que incluye muchos desafíos. Los musulmanes pueden ser bastante violentos, mostrar su cara violenta. Quisiera que todos los nigerianos fuesen cristianos, pero bueno, ello tiene muchos obstáculos, por supuesto. No tenemos miedo, no tememos a nada, tenemos la esperanza porque el Señor Jesús está con nosotros, está a nuestro lado. Después de esta breve introducción quisiera pasar directamente a mi presentación. Bueno, entonces vamos a ver el texto de mi presentación. La palabra Eucaristía significa dar las gracias. Por eso, en primer lugar, debemos agradecer a Dios simplemente por poder celebrar este congreso en Budapest. Se suponía que esta conferencia se iba a celebrar el año pasado, en 2000, pero debido a la pandemia del COVID-19 tuvimos que posponerlo para este año. En todo debemos agradecerle a Dios y agradecerle a Dios todo, incluso por el COVID-19. Para aquellos que tienen oídos para escuchar, Dios ciertamente les ha hablado a través de esta pandemia. El mensaje más importante es que todos debemos estar juntos. El núcleo del mensaje eucarístico es el amor de Dios por toda la humanidad. Desde ese punto de vista, hay un componente eminentemente eucarístico en la experiencia global del COVID-19. Oramos porque Dios nos libere de la pandemia lo antes posible, mientras estamos también rezando por las almas de los muchos miles, quizá millones que han muerto. Que sus almas descansen en paz. Siguiendo con el tema del agradecimiento, debemos agradecerle a Dios poder estar aquí en esta gran fiesta, en esta gran celebración. No podemos olvidar de que hay muchas personas que querían estar aquí presentes y muchos no han podido venir debido a las restricciones de viaje que existen, que son vigentes en muchos países debido a la situación de la pandemia. Por lo que nosotros que estamos aquí, debemos agradecerle a Dios porque Él nos ha llamado aquí para rezar por nuestro mundo, rezar por todos los problemas que enfrenta la familia humana hoy. La mayoría de ellos son problemas provocados por el hombre, pero también hay algunos problemas de carácter natural. Sea cual sea la causa, la raíz de estos problemas, podemos aprovechar la oportunidad del Congreso Eucarístico para rezar a Dios para que tenga misericordia de su pueblo. Finalmente, yo personalmente quiero agradecerle a Dios y a los organizadores de esta gran ocasión que tengo una vez más la oportunidad de poder estar aquí. Sobre todo quiero agradecerle a mi amigo, al cardenal de la Archidiócesis de Budapest-Esztergom, el arzobispo Peter Erdő. Es para mí un honor que no solamente puedo participar en este congreso, sino que también puedo compartir con vosotros esta catequesis. Yo estoy rezando para que el Santo Espíritu guíe lo que tengo que compartir con vosotros, con la audiencia de este congreso. Sé que muchos tienen el honor de poder celebrar catequesis sobre el misterio de la Eucaristía. Mi tarea es compartir con vosotros algunas reflexiones sobre la dimensión particular de la doctrina de la Sagrada Eucaristía.
El tema de mi presentación es la Eucaristía, cumbre de nuestra vida cristiana y fuente de toda nuestra esperanza. Ambas partes del tema están bastante interconectadas. Voy a reflexionar sobre las nuevas enseñanzas más recientes de la Iglesia. En particular, aprovecharé tres fuentes principales de la doctrina de la Iglesia. El primero es la recopilación de los documentos del Segundo Concilio del Vaticano, que tuvo lugar en 1962 y 69. Muchos de vosotros todavía ni habíais nacido en esos momentos. Yo al final del Concilio del Vaticano pues pude visitar Roma. El segundo es el Catecismo de la Iglesia Católica, publicado en 1992, y el tercero es la exhortación apostólica Sacramentum Caritatis del Papa Benedicto XVI, publicada en 2007, como fruto del Sínodo de los Obispos sobre la Sagrada Eucaristía, que se celebró en el año 2005. Estos documentos han resumido de manera muy adecuada y actualizada los lineamientos principales siempre constantes de la doctrina de la Iglesia sobre la Sagrada Eucaristía. Para ordenar mi reflexión, he tomado prestados los grandes rasgos de la exhortación apostólica Sacramentum Caritatis. Este documento, de tres puntos de vista, en tres dimensiones, estudia la Sagrada Eucaristía. La Eucaristía, un misterio para creer, un misterio para celebrar y un misterio para vivir. Desde este enfoque tridimensional intentaré extraer un resumen de las enseñanzas que se relacionan con los dos puntos que se vislumbran de esta catequesis. Hay otra triple dimensión que tendré en cuenta durante esta discusión, a saber, la Eucaristía como presencia real, como sacrificio y como comunión. Esto se integrará en nuestra reflexión junto con la triple dimensión ya mencionada de la Eucaristía como misterio para creer, misterio para celebrar y misterio para vivir. Esta es una catequesis, una sesión de enseñanza e instrucción sobre la doctrina de la Iglesia. No es un discurso teológico, por lo tanto mi lenguaje será simple y conversacional. Será como cuando hablo con mis creyentes, con mis fieles en Abuya. Esta congreso nos brinda la oportunidad para recordarnos lo que la Iglesia nos ha estado enseñando desde el principio. Que el Espíritu Santo, que el Señor nos ha enviado para enseñarnos todas las cosas, abra nuestro corazón para recibir toda la verdad sobre el amor de Dios en la Sagrada Eucaristía. Amén. La Eucaristía, el misterio de la fe. En su origen, la palabra sacramento se vincula estrechamente al concepto del misterio. Por lo tanto, la Eucaristía, como sacramento, es un misterio de la fe. Es el sacramento por excelencia, el sacramento de todos los sacramentos, el misterio de todos los misterios. Cuando hablamos del sacramento de la Eucaristía como un misterio, estamos enfatizando el hecho de que en este sacramento vemos a Dios obrando en nuestra existencia humana, en nuestra vida humana. Esta obra de Dios es la que la Iglesia primitiva la llamaba misterio. El uso moderno tiende a enfatizar el significado del misterio como algo oculto, algo incomprensible o inconcebible. Pero el sacramento como misterio, aunque tiene algún elemento que no podemos comprender, es decir, lo misterioso, lo más importante es subrayar el hecho de que la Eucaristía, la acción de Dios, va más allá de nuestra comprensión. Sus caminos no son los nuestros. Debemos tener en cuenta esto en relación con todo de lo que estamos hablando en esta conversación, en esta charla.
abre esta charla con un hermoso texto de la Constitución del Segundo Concilio Vaticano sobre la Sagrada Liturgia, Sacrosanctum Concilium, artículo 47, que nos da una descripción muy concisa y completa de la doctrina de la Iglesia sobre la Sagrada Eucaristía. Este es un texto redactado hace 60 años, pero tiene pleno vigor hasta nuestros días. En la última cena, la noche en que fue traicionado, nuestro Salvador instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y sangre. Esto lo hizo para perpetuar el sacrificio de la cruz a lo largo de los siglos hasta que regresara y así encomendar a su amada esposa, la Iglesia, el recuerdo, el memorial de su muerte y resurrección. Un sacramento del amor, un signo de la unidad, un vínculo de la caridad, un banquete pascual en el que Cristo es consumido. La mente se llena de gracia y se nos da una prenda de gloria futura. Fin de la citación. Yo creo que este texto tiene muchísima fuerza y a continuación voy a explicar esta citación. Sigo pues con el tercer punto, la Eucaristía, un misterio para creer. Ante todo, la Eucaristía es un objeto de nuestra fe. Solo podemos llegar a saber algo sobre el sacramento si estamos dispuestos a someter nuestra mente, voluntad y corazón a lo que sea que la revelación de Dios nos haya dado a conocer sobre su acción de amor por nosotros en este sacramento. Un aspecto significativo de este misterio para creer es el hecho de que en la Eucaristía tenemos la presencia real de Dios entre nosotros. Por supuesto, Dios siempre está presente con nosotros en todo momento y en todas partes. Jesucristo, el Hijo de Dios, hecho hombre, es la presencia histórica, física, visible de Dios en nuestro mundo. Esa es la base de la presencia real de Dios en Cristo en la Sagrada Eucaristía. Dios está por lo menos presente en la Eucaristía por lo menos en tres niveles. Lo primero y más importante, por supuesto, es la presencia de Jesús en su Iglesia y entre su pueblo. Jesús es la cabeza del cuerpo místico de Cristo, cuyos miembros somos todos nosotros. En segundo lugar, algunos de la comunidad se eligen y luego estamos hablando de la presencia material de Cristo en el vino, en el pan y en el vino. Y es importante destacarlo. Todo comenzó en la última cena, cuando Jesús tomó el pan, lo partió, se lo dio a sus discípulos diciendo: esto es mi cuerpo. Pues él lo dijo así: este es mi cuerpo. No ha dicho que este es un símbolo de mi cuerpo, ha dicho que este es mi cuerpo. Mateo 26. Hizo lo mismo cuando tomó el cáliz lleno de vino y dijo: esta es mi sangre. La Iglesia siempre ha derivado de esta poderosa declaración de Jesucristo la doctrina de que el pan y el vino consagrados durante la Santa Misa está plenamente presente en estos elementos materiales. Ya en su vida terrenal, Jesucristo dijo una vez: si no comes la carne del Hijo del Hombre y bebes su sangre, no tendrás vida en ti. Su audiencia consideró que esta declaración era completamente imposible de comprender, pero además afirmó: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, que se lee en Juan 6:51. Una doctrina profunda, difícil de aceptar. Los apóstoles debían recordar estas difíciles palabras de Jesús cuando en la última cena dijo las palabras a las que acabamos de referirnos. Es decir, esto es mi cuerpo y esto es mi sangre. Es importante
que Jesús celebrara este ritual inusual en el contexto de la comida pascual de la fe judía. Se refirió a un pacto nuevo y eterno que iba a reemplazar al pacto del Antiguo Testamento que se celebraba durante la Pascua. Notamos que la comida de la Pascua consistía en comer la carne de un cordero que se había sacrificado con este propósito. El nuevo pacto se estaba estableciendo en el cuerpo y la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, y no en la carne y la sangre de un animal. La carta a los Hebreos habla mucho sobre esta diferencia infinita de cuánto más excelente es el cuerpo y la sangre de Cristo que los sacrificios del Antiguo Testamento que se hacían con animales como toros o cabras. Jesús también le dijo a sus apóstoles: haced esto en mi memoria. A través de esa declaración y ese mandato, Jesús les dio a sus apóstoles el poder espiritual para hacer exactamente lo que él había hecho. Este ritual provoca la presencia real de Jesús en el pan y en el vino, que se consagra en el altar, simplemente repitiendo las palabras de Jesús: este es mi cuerpo, esta es mi sangre. La Iglesia primitiva lo tomó muy en serio. El ritual eucarístico tenía diferentes nombres, pero el más común era el partimiento del pan, que se lee mucho en los Hechos de los Apóstoles. Como Jesús está realmente presente en los elementos de la Eucaristía, no solo tenemos que comerlos, sino también tenemos que adorarlos. Jesús está eminentemente presente durante la celebración de la Sagrada Eucaristía, pero la presencia real de Jesús no deja de estar, no nos abandona después de la misa, porque mientras los materiales de los elementos estén allí, también lo estará todo el cuerpo y la sangre de Cristo. Esa es la base teológica de la adoración del Santísimo Sacramento, una práctica santa o sagrada, la que todos conocemos de sobra. Es también la razón por la que tratamos a las especias sagradas con tanta devoción, cuidado y atención. Esa es la fe católica que nos ha regalado la gracia de Dios, quien nos ha dado gratuitamente esta fe como un regalo. Sabemos que hay algunos cristianos que no comparten la fe plena en la presencia real de Jesús en la Sagrada Eucaristía, aunque muchos toman en serio la celebración conmemorativa de la última cena de Jesús. También es doctrina de la Iglesia que solo un sacerdote ordenado, válidamente ordenado, puede consagrar la Santa Eucaristía, porque solo un sacerdote válidamente ordenado puede actuar en la persona de Cristo, in persona Christi, en latín. Esto significa que los ministros de otras denominaciones, de otras iglesias cristianas cuya validez de ordenación sacerdotal no es reconocida por nuestra Iglesia, no pueden consagrar válidamente la Sagrada Eucaristía, ni siquiera si repiten correctamente todos los movimientos y rituales. También sabemos que hay muchos cristianos de otras iglesias cristianas que individualmente tienen fe en la presencia real de Jesús en la Santa Eucaristía. Pero esto es algo más que una simple cuestión de convicción personal individual. Debe ser la fe de la Iglesia. Algunos, de hecho, por eso han decidido convertirse al catolicismo, debido a esto. Y por supuesto, siempre nos alegramos de ellos. En esta área compartimos la misma fe con nuestros hermanos ortodoxos, porque ellos han conservado las antiguas doctrinas de la Iglesia de los primeros padres y han mantenido un sacerdocio válido desde los principios hasta ahora. Sin embargo, desafortunadamente, este acuerdo que había entre la Iglesia católica y la Iglesia ortodoxa afectaron negativamente sobre nuestra participación en la Sagrada Comunión. Agradecemos a Dios que las dos iglesias hermanas hayan empezado a acercarse como resultado del levantamiento definitivo de las históricas excomuniones mutuas entre ellas. Esto es gracias al encuentro entre el Papa Pablo VI y el patriarca ecuménico
Atenágoras en 1965 en Jerusalén. Casi hace 60 años. Y a partir de entonces, damos gracias a Dios porque ahora podemos estar abiertos a la concelebración y compartir la Sagrada Eucaristía bajo ciertas condiciones, aprovechando la fe que compartimos en la presencia real del Señor Jesucristo en la Eucaristía. Sin embargo, en este punto debemos subrayar un poquito, me he perdido en los folios de mi presentación. Sí, lo que os quería decir que desde 1965 ya deberíamos haber puesto fin a esta historia. La excomunión mutua con la Iglesia Ortodoxa. Es muy importante que el Santo Espíritu nos guíe y nos quite todas las barreras. Entonces, la presencia real de Jesús en la Eucaristía tiene implicaciones no solo para nosotros que la creemos y la celebramos. Lo que se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo son frutos de la tierra y obra de manos humanas. De alguna manera, toda la creación se eleva por el hecho de que estos objetos creados, colocados en el altar, por la invocación del Espíritu Santo, se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. La doctrina católica tiene una palabra específica para este proceso de transformación del pan ordinario al cuerpo de Cristo y del vino a la sangre de Cristo. El Concilio de Trento este proceso lo llama transubstanciación. Esto expresa el hecho de que la sustancia del pan se convierte en la sustancia del cuerpo de Cristo, así como la sustancia del vino se convierte en la sustancia de la sangre de Cristo. Debemos notar que la presencia de Cristo es la presencia plena de Jesús, humana y divina, y está plenamente presente en cada una de las dos especies de pan y vino. En Nigeria decimos que no tenemos que continuar aquí las cosas. Entonces vamos a seguir siguiendo. Vamos a seguir continuando. Todos conocemos la celebración de la Sagrada Eucaristía en la Santa Misa. Esto se ha convertido prácticamente en el acto distintivo más alto de nuestro culto católico. Es la cumbre y la cúspide de nuestra liturgia, como se enseñó claramente en la Constitución del Concilio Vaticano II. Esta celebración vuelve a remontarse a la Última Cena, cuando Jesús partió el pan y vino con sus discípulos. Declaró que el pan y el vino se habían convertido en su cuerpo y su sangre y les dio la orden: hagan esto en mi memoria. La celebración de la Última Cena, como hemos señalado anteriormente, está en el contexto de la comida pascual de la fe israelita. La comida pascual, que fue una conmemoración de lo que leemos en el libro del Éxodo, en la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Comieron un cordero que fue sacrificado y compartido en la familia. Esto se convirtió en una celebración anual, el recuerdo de las maravillas del Dios Todopoderoso, el Dios de Israel, que pasó por alto al pueblo de Israel durante la plaga que destruyó al primogénito de los egipcios. Esta fiesta de la Pascua fue la celebración religiosa más importante del antiguo Israel. En la Última Cena, Jesús pasó de la cena pascual del Antiguo Testamento a la Eucaristía del Nuevo y Eterno Pacto, del Cordero Pascual al Cordero de Dios, que quitaba los pecados del mundo. Por tanto, hay un movimiento del pacto del Antiguo Testamento establecido en el monte Sinai al Nuevo Testamento en la sangre de Cristo en el monte Calvario. Tenemos que notar que la mesa eucarística de la Última Cena fue una preparación para lo que sucedió más tarde en la cruz del Calvario. Por eso, la Eucaristía
no es solo una comida, sino también el memorial del sacrificio de Cristo que supera el sacrificio del Cordero del Antiguo Testamento. La celebración de la Eucaristía nos trae, por tanto, el misterio pascual, el misterio de la pasión, muerte y resurrección de Cristo para nuestra redención con el perdón de los pecados. San Pablo fue muy claro sobre esto en su carta a los Corintios cuando hablaba de la Eucaristía. Cada vez que celebramos la partición del pan y el compartir la sangre de Cristo, estamos celebrando el acto redentor de Cristo hasta que Él regrese. La Iglesia se toma muy en serio la celebración actual del misterio de la Eucaristía. Es la cúspide del culto de la Iglesia. La forma del núcleo de la celebración ha permanecido igual desde el principio en todas partes a lo largo de los siglos hasta ahora. Esta misma celebración, en sus elementos principales, aunque con el paso del tiempo y con la expansión de la comunidad cristiana a diferentes culturas, ha ido tomando diferentes formas. Por ejemplo, como dice el cardenal Erdopeter, mediante el rito bizantino, podíamos darnos cuenta que en la diferencia somos comunes. O sea, el grano de la Eucaristía es lo mismo. O sea, el núcleo de la Eucaristía sigue siendo el mismo en todos los ritos. Del mismo modo, aún hoy, manteniendo el núcleo de la celebración eucarística, la Iglesia fomenta la adaptación de la celebración a las diversidades de cultura y época. Así, la celebración eucarística se ha convertido en un objeto muy importante en la inculturación de la liturgia. La inculturación no debe ser simple o fundamentalmente para promover nuestra cultura, aunque esto también es muy importante. Más bien, el objetivo principal es asegurar que el núcleo del mensaje y el significado de la Eucaristía pueden ser transmitidos con mayor claridad a personas de diferentes culturas y épocas. La misa, el lenguaje es muy importante. En Nigeria, incluso en mi generación, se celebraba la misa en latín. Y luego cambiamos a nuestra lengua y las personas nos damos cuenta de que las personas comprendían más la liturgia cuando se celebró en su propio idioma. La celebración de la Eucaristía, durante la celebración es Jesús quien lleva a cabo los mismos actos que en la última cena. Cuando nos reunimos alrededor de la mesa de la celebración eucarística, es el mismo Jesús quien celebra la Eucaristía. El sacerdote es un ministro humano, es una persona humana que celebra en la persona de Cristo siempre que esté válidamente ordenado y debidamente comisionado para hacerlo. Pero más allá del sacerdote, toda la congregación también se une a la celebración de la Eucaristía, ya que la Eucaristía es celebrada por todo Cristo, tanto en la cabeza como en sus miembros. Por eso, el Concilio Vaticano II insiste en la participación activa de todos los que están presentes en la cena. Hay muchos tipos de celebraciones de la Eucaristía. Algunos son muy simples, mientras que otros pueden ser bastante elaborados. Algunos se celebran con pocas personas, mientras que otros se celebran con grandes multitudes. También tenemos casos de ocasiones especiales, como por ejemplo durante este Congreso Eucarístico u otras ocasiones similares. Cualquiera que sea la situación, la Eucaristía es siempre la misma. Ninguno es más grande que el otro. Del mismo modo, no importa quién sea el ministro, ya sea el Papa, un obispo, un sacerdote recién ordenado, es Jesús el que está celebrando.
En algunas partes del mundo a menudo escuchamos sobre algunos sacerdotes que afirman que tienen poderes especiales y cuya Santa Misa se considera pues más poderosa que otros, no sin algunas implicaciones pecuniarias para los fieles devotos pero crédulos. Pero eso no tiene nada que ver con nuestra fe católica. Cada Santa Misa tiene un valor infinito ante Dios. De hecho, quien quiera que esté celebrando la misa debe hacer el mismo ritual, especialmente en sus elementos centrales de la oración eucarística. La liturgia católica no tiene lugar para extravagantes representaciones teatrales y creativas que a menudo rayan en un entretenimiento vulgar que no es digno del culto cristiano. Ahora vamos a llegar al elemento más importante de la Eucaristía. Solemos quitar todo lo que tengamos sobre la cabeza. El sacerdote más simple que está celebrando tiene que posternarse ante Dios. Y los fieles tienen que darse cuenta. Es muy importante. Estos gestos tienen significado. La celebración de la Eucaristía se divide en dos partes, la liturgia de la palabra y la liturgia del sacramento. Estas dos forman una sola celebración litúrgica. Enseña que el altar eucarístico es una mesa de la palabra de Dios y el cuerpo de Cristo, los cuales son alimento espiritual para los fieles que participan en la celebración eucarística. Es el Dei Verbo. La lectura de las Escrituras durante las celebraciones eucarísticas ya no es la presencia de Dios, ya es la presencia misma de Dios en su palabra. Al final, hablo del punto quinto, es el misterio por el que vivir. En la Sagrada Eucaristía tenemos una unión íntima con Jesucristo, el Hijo de Dios, Padre, a través de la acción del Espíritu Santo. En otras palabras, tenemos una unión íntima con la Santísima Trinidad. A través de la Santa Eucaristía, Dios no solo viene a nosotros, sino que Dios vive en nosotros y nosotros en Él. Por eso, San Pablo pudo declarar, ahora vivo, no yo, sino Cristo vive en mí. Está en la carta a las Gálatas. Si a través de la Sagrada Eucaristía logramos esta unión íntima y profunda con Cristo, entonces se sigue que todo lo que hacemos, lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. La Eucaristía es, por tanto, la cumbre de nuestra vida cristiana. Estamos en Dios no solo como individuos, sino también como comunidad. Dios está en la comunidad y la comunidad está en Dios. Esta unión íntima entre nosotros y Dios se efectúa especialmente por la Sagrada Comunión, la recepción del cuerpo y la sangre de Jesús en forma de pan y vino. Normalmente, la recepción, pero es normalmente quiero subrayar, comulgar es una acción esencial para la participación plena en la liturgia de la Sagrada Eucaristía. Cuando participamos en la Santa Eucaristía necesitaríamos comulgar, porque si asisto a un banquete sin comer ni beber nada, no puedo decir que asisto realmente. Hay condiciones para poder participar que todos deberíamos conocer muy bien. Se suele decir que vamos a la comunión cuando estamos en un estado de gracia, pero antes de eso también debemos ser miembros plenos de la Iglesia Católica, bautizados y normalmente también confirmados. San Pablo ya nos advirtió que no comiéramos y bebiéramos la Eucaristía indignamente, porque hacerlo sería comernos nuestra condenación. Esta advertencia debe tomarse muy en serio. Es por eso que comenzamos la celebración de la Santa Misa con un rito penitencial
en el que se nos da un poco de tiempo para examinar nuestra conciencia y luego tenemos que rezar fervientemente por el perdón de nuestros pecados. Asimismo, en el momento de recibir la comunión se nos muestra la Sagrada Hostia diciendo: he aquí el Cordero de Dios, he aquí el que quita los pecados del mundo. Bienaventurados son los llamados a la cena del Cordero. Pues yo tengo que responder: Dios, no soy digno de que entres en mi casa. A base de esto podemos decir que estrictamente hablando nadie es digno de recibir la Sagrada Comunión. Todos somos pecadores ante Dios. Por eso, cuando al comienzo de la misa recimos: confieso ante Dios Todopoderoso, debemos hacerlo con sinceridad. No es solo una formalidad. Es lo mismo que cuando decimos antes de la comunión: Señor, no soy digno. Debemos decirlo con sinceridad, porque realmente no somos dignos. San Juan nos dice: si decimos que no tenemos pecado, estamos mintiendo y engañándonos a nosotros mismos. Pues tendríamos que agradecer a Dios por admitirnos en unión consigo mismo y hacernos dignos de celebrar la Eucaristía con Él por su misericordia. Es una parte de la doctrina católica que en realidad la Sagrada Eucaristía también es medicinal, es un medicamento, ya que nos limpia de los pecados veniales y también nos protege contra los pecados mortales graves. Primero, tenemos que reconciliarnos. O sea, para poder recibir el sacramento tenemos que reconciliarnos con Dios, tenemos que confesarnos. Lo que vemos es que hay personas que van a la comunión en la misa sin realmente preocuparse de si están en el estado espiritual correcto para recibirla. Es deber de los pastores recordar esto a los fieles sin introducir exageraciones innecesarias al respecto. También es deber de los pastores facilitar el acceso a la confesión para los fieles. Y por eso quiero dar gracias a los organizadores del Congreso Eucarístico por poder ofrecer la posibilidad de la confesión. Voy a repetir que los pastores tienen que facilitar el acceso a la confesión para los fieles. Es cierto que solo Dios sabe quién está en estado de pecado y quién está en estado de gracia. Sin embargo, dado que la recepción de la Sagrada Comunión es también un acto externo a la Iglesia, es competencia de la Iglesia dictar leyes y reglas para regular quién no debe ser admitido a la Sagrada Eucaristía. Podemos decir que no puedes comulgar hasta que no cambies tu estado. Tal amonestación se hace mejor en la catequesis general de los fieles para que aquellos que se conocen en situación irregular regulen su comportamiento sin esperar a ser sacados públicamente de las filas de la comunión. Si no eres católico, en Nigeria, si no eres católico, no puedes comuniar, no puedes tomar la Santa Comunión. La bendición de Dios de la misa es para todos, pero tomar la Santa Comunión es solo para los católicos. Si alguien quiere comulgar sin ser católicos, les pedimos cortésmente de no hacerlo. El caso más común es con respecto al estado matrimonial. Considerados por la ley de la Iglesia como irregulares y por lo tanto deben mantenerse alejados de la Sagrada Comunión, que aquellos que viven juntos en concubinato abierto o incluso secreto sin el sacramento del matrimonio
y aquellos que se han casado, divorciado y vuelto a casar sin pasar por el proceso de anulación canónica. Todas estas personas, aunque sientan en el fondo de su corazón que están en paz con Dios, no deben venir a la comunión. La exhortación apólica del Papa Francisco Amoris Laetitia tiene cosas maravillosas que decir sobre tales circunstancias. Si bien reconoce el hecho de que solo Dios juzga el corazón, todavía insiste en que hay algunas situaciones objetivas sobre las cuales la Iglesia puede y debe emitir juicios y establecer reglas y regulaciones. De lo contrario, significaría que cualquiera que quiera pueda acercarse y recibir la Sagrada Comunión. Esto sería un desorden total que no se puede permitir en la Iglesia de Dios. Está en la carta a los Corintios. Pero debemos darnos cuenta de que no son solo cuestiones de matrimonio irregular lo que puede hacer que un católico no sea apto para recibir la comunión. Cualquiera que esté en una forma de vida estable e inmoral debería decidir mantenerse alejado hasta que pueda cambiar su situación. Aquí podemos citar como ejemplo a quienes están ganando dinero por medios inmorales. Mientras se ganen la vida de esta manera, deben mantenerse alejados de la comunión hasta que puedan cambiar su forma de vida. Una situación reciente que ha generado mucha discusión tiene que ver con la responsabilidad de los políticos católicos de respetar las leyes de la Iglesia en sus elecciones y decisiones políticas, especialmente en lo que respecta al grave pecado del aborto. Desafortunadamente, por muy grave que sea el pecado del aborto, en general se ha legalizado y se lo considera normal en muchos lugares, especialmente en las llamadas países desarrollados. Hay muchos países de este tipo que se consideran católicos. Sin embargo, la posición de la Iglesia Católica, que insiste en que el aborto es la matanza de niños no nacidos, que no han nacido, niños inocentes que no han nacido, continúa manteniéndose. Cualquier católico que cometa un aborto o que coopere en la práctica de un aborto debe saber que ha cometido un asesinato y debe mantenerse alejado de la Sagrada Comunión, a menos y hasta que se haya confesado. Hay problema que hay personas que son incluso están orgullosas de eso. Eso es lo que dice la ley moral, pero como todo lo moral, siempre existe el ámbito de la responsabilidad personal. A veces, las personas se han encontrado en una situación de aborto de una manera que puede que no sea su culpa. De hecho, incluso podrían ser víctimas de las circunstancias. Dios juzgará eso. Si bien la Iglesia tomará nota de tales circunstancias, no podemos seguir haciendo excepciones a la ley moral. Si hay un político católico, siempre deben necesariamente votar en contra de cualquier ley que permita el aborto o cualquier acción inmoral. El tema importante es que muy a menudo, una vez que entra en el ámbito político, es necesario que la Iglesia tenga cuidado de no llevar la Sagrada Eucaristía a disputas políticas, no sea que se haga más daño del que intentamos evitar. El problema básico es que si bien nos aferramos firmemente a nuestros principios morales, vivimos en un mundo donde hay otros que no comparten estos principios. Nadie nos puede obligar a hacer actos en contra de nuestros principios morales. A veces podemos vernos obligados a tomar nota del hecho de que los demás ven las cosas de manera diferente. Los musulmanes, por ejemplo, insisten en la ley Sharia. Nos ha enseñado lecciones útiles como no imponer las leyes religiosas de una comunidad de fe en una nación multirreligiosa. Personalmente, como obispo, haré todo lo posible para alentar a mis políticos católicos a que siempre se destaquen claramente y se opongan a cualquier ley que esté en contra de la ley de Dios. La ley de Dios, según la doctrina católica, es válida para todos, no solo para los católicos. San Pablo
San Pablo ha hecho una clara referencia a esto cuando habla de la ley de Dios en el corazón de cada persona. Es deber del político católico hacer todo lo posible para defender los buenos principios morales, incluso en el dominio público. Hay un debate en muchos países sobre si un político que por razones políticas vota a favor de una ley inmoral debe ser impedido de recibir la Sagrada Comunión. Si vota por una ley inmoral, incluso en un estado secular, equivale a convertirse en cómplice del crimen. Entonces estaríamos ante una decisión moral incompatible con recibir la Sagrada Comunión. Pero desde el punto de vista pastoral no está tan claro si tal persona si se debe negar públicamente a darle la comunión a esta persona, provocando así un gran alboroto o escándalo. Hay que tomar una precaución. O sea, no tenemos que cambiar nuestros principios, pero hay que tomar precaución. La conclusión, entonces, debemos controlarnos antes de ir a la comunión. Porque siempre debemos arrepentirnos, cualquiera que sea nuestra condición. Siempre tenemos que controlarnos antes de ir a la comunión, porque si no podemos comernos nuestra condenación. Eso tiene que ser predicado. Es uno de los es uno de los méritos más grandes del sacramento. Cuando un católico está ansioso por ser un comulgante regular, hará todo lo posible para poder ponerse en una situación, para poder cambiar su vida, para poder recibir el sacramento, la comunión digna y adecuadamente. Tengo 2 minutos. Durante la comunión tenemos que compartir, como compartimos nuestro pan y vida en el altar, tenemos que compartir nuestros bienes con nuestros hermanos. Tenemos que saber que cuando estamos saciados, nosotros formamos parte de una minoría. Tenemos hermanos que no pueden comuniar, no pueden tomar la comunión. Tenemos que pensar en aquellos católicos que no pueden tener la Santa Comunión porque no hay sacerdotes en su pueblo. El Papa Francisco en su encíclica Amoris Laetitia dice algunos elementos muy importantes sobre esto. Hay personas que ni siquiera son cristianos, ni siquiera son católicos. Hay muchas personas que viven en esta misma situación y nunca han escuchado de esta cosa. No podemos olvidarnos de estas personas cuando nosotros vamos a tomar la comunión. Tenemos que ser conscientes, tenemos que rezar por todas las personas, que no pueden tomar la Eucaristía. Todas nuestras oraciones dichas durante la Santa Comunión, cuando comuniamos, son contribuciones importantes para el bien del mundo. Veo que mi tiempo ha pasado, tendría que simplificar. Muchas gracias por vuestra paciencia y que Dios os bendiga en la Santa Eucaristía. Gracias.
esta conferencia del cardenal John Onairekian, que es arzobispo de Abuya, ¿no? Él es arzobispo emérito, el cardenal, no ha sido buena, ha sido excepcional, absolutamente excepcional. En primer lugar, ha sido una catequesis en el sentido estricto de la palabra, de esas que se extrañan, ¿no? Donde un pastor con autoridad explica las características de la Eucaristía, pero no solamente desde una perspectiva teológica, que lo ha hecho citando documentos muy importantes del magisterio, que es como hay que enseñar, no refiriéndose al magisterio, pero en segundo lugar, estableciendo las realidades prácticas. Y nos ha comentado cosas tan importantes como, por ejemplo, por su naturaleza trascendental y de que es obra y acción de Jesucristo la transubstanciación, es decir, la transformación en el cuerpo y la sangre de Cristo, del pan y el vino. No existe una misa más poderosa que otra. Y este es un mensaje importante para América Latina, donde hay tantos curitas sanadores, y etcétera. No hay una misa más poderosa que otra. Hay una misa que testimonia más que otra, por supuesto, en la medida en que el sacerdote es un mejor testigo, ¿no? Y desaparece para revelar a Jesucristo. Y por eso más gente iba a una misa de San Padre Pío o del Santo Cura de Ars que a la misa de la parroquia del costado. Pero no significa que esa misa sea más poderosa que otra. No existe eso. Y en segundo lugar, entre las otras conclusiones pastorales que nos ha dicho orgánicamente, es que un político que está en contra de la vida y de principios fundamentales de la Iglesia no debe acercarse a la comunión. No es una cuestión que debería recaer en los obispos que le tienen que decir no vengas, no comulgues. Es exactamente eso la enseñanza que nosotros los católicos tenemos que aprender. Que si entendemos lo que significa la Eucaristía, que no significa comer una galletita que es repartida, sino que es el cuerpo de Cristo, y que, como dice San Pablo y explicó el cardenal, el que come indignamente come su propia condenación. El que come, el que se acerca, debería saber que no debería acercarse. Y esto lo decimos en el contexto de que más de un político, sobre todo en Estados Unidos, incluyendo políticos hispanos, ¿no? Pasó recientemente en el estado de Nuevo México. Un político hispano se sintió victimizado porque su párroco lo llamó por anticipado, ¿no? Para evitar la vergüenza, decirle: señor congresista, quiero que sepa que no debe acercarse a recibir la comunión cuando venga a misa. Puede venir a misa, pero no puede recibir la comunión después de la posición política que usted ha no solamente apoyado, sino que ha propuesto en el Congreso del Estado de Nuevo México, que básicamente una liberalización absoluta del aborto en caso que la Corte Suprema de los Estados Unidos revierta la decisión Roe contra Wade. Ese tipo de políticos no deberían hacer un drama. Y claro, le salió el tiro por la culata, porque el hombre salió a Twitter y a la prensa a llorar: me han quitado la comunión. Y cuando el obispo local dijo: le hemos quitado la comunión porque este tipo quiere matar a los bebés hasta los 9 meses en el canal luterino, a punto de salir. Entonces se acabó el drama para el tipo, ¿no? Pero los católicos deberían ser los que saben eso, y eso es lo que nos ha dicho el cardenal. Hermanos, yo sabía del cardenal especialmente por la valentía con que había defendido a los católicos, a la minoría católica en Nigeria, frente a la minoría, pues las dos son minorías, ¿no? A la minoría musulmana, especialmente a las fuerzas brutales de Boko Haram. Entonces lo conocía por su valentía. No le conocía este calibre teológico y pastoral, ¿no? Definitivamente, como veníamos diciendo desde hace años atrás en el Sínodo de la Familia, si ustedes recuerdan, los que tienen la edad para recordar el Sínodo de la Familia, que bueno, no fue hace tanto tiempo, pero digamos que nos siguen desde el Sínodo de la Familia, mucha de la esperanza para el futuro de la Iglesia está viniendo del África, de pastores valientes como este cardenal obispo dimisionario de Abuya, ¿no? Es una catequesis que el que pueda leerlo en su original en inglés debería buscarla en la página web del Congreso Eucarístico, porque vale la pena cada línea, ¿no? Nosotros tenemos ahora estamos ahora en un intermedio musical
Aprovecho el intermedio para explicar algo que les puede haber parecido extraño a los que han estado siguiendo desde el principio de esta transmisión, ¿no? Nosotros entramos de forma un poco abrupta en EWTN y en Radio Católica Mundial al discurso de su eminencia, del cardenal John Onaiyekan, ¿no? Bueno, el cardenal se presentó en el podio más temprano, o sea, antes de que nosotros tuviéramos tiempo de anunciar que él venía, para decir, quiero decir algo que no está en mis conferencias. Y lo que dijo es lo siguiente: vengo de un país que es Nigeria, donde nosotros tenemos una relación muy complicada con los musulmanes, ¿no? Ambos somos minorías, nosotros somos el 30%, ellos son el 30%, ¿no? Hay otras denominaciones cristianas, y quiero que sepan que nosotros los católicos no tenemos miedo, y que nosotros los católicos queremos que todo el mundo conozca a Jesucristo, y presentamos a todos para que todos crean en Jesucristo. Pero entendemos que en la libertad humana no todos van a aceptar a Jesucristo, y que por tanto tenemos que mantener un diálogo con estos hermanos musulmanes para que exista la paz, ¿no? Entonces, después de hacer esta introducción, que fue antes de que comenzara su conferencia, él comenzó su conferencia escrita y que ha seguido durante todo su desarrollo. Mi pregunta es, ¿por qué el cardenal necesitó hacer esta aclaración sobre cuál es su posición y cuál es su postura y su función y la función de los católicos actualmente en Nigeria? Entonces, solamente les pongo un contexto que es histórico y después les hago una pequeña especulación, ya mía como periodista católico, completamente personal y sujeta a cualquier comentario, oposición o crítica. Pero los hechos son que en este momento las tribus del norte de Nigeria, que son mayoritariamente musulmanas, es la tribu a la cual pertenece el presidente de la República. Y estas tribus sirven para cubrir la acción de movimientos islámicos radicales que no quieren, entre otras cosas, que las mujeres estudien. Y son los que secuestran constantemente mujeres católicas que están yendo a escuelas católicas y las fuerzan a convertirse al Islam. Entonces, los católicos están sacudiendo la conciencia del presidente y el presidente dice, no, hay que tranquilizar a mi tribu. Entonces, no enseñen a las mujeres, no, déjenlos tranquilos, ¿no? Y aquí en la presentación que se hace en este libro, el oficial se presenta al cardenal como un ecologista que simpatiza con los musulmanes y que no ve tensiones, una presentación demasiado políticamente correcta. Mi teoría es que el cardenal quiso hacer esta aclaración de que los católicos queremos la conversión de otros y no tenemos miedo, fue para aclarar lo que yo creo que él vio como demasiado políticamente correcto en su presentación acá oficial. Pero eso es pura especulación. Sin embargo, las palabras del cardenal fueron de extraordinaria calidad, fueron extremadamente valientes y es tremendamente consolador y alentador encontrar un hombre en la cabeza del episcopado con este calibre de valentía y de claridad. Nosotros los laicos tenemos hambre de claridad, de enseñanza, de testimonio, de integridad de parte de nuestros pastores. Y oramos por ellos y suplicamos por ellos y ayunamos y ofrecemos por ellos. Y cuando aparece uno como ellos, de esta naturaleza, entonces sentimos una natural alegría y agradecimiento. Ahora tenemos un testimonio que sugiero a todos escuchar con mucha atención. Es Mary Healy, una teóloga bíblica norteamericana con una hermosa experiencia de vida personal que la llevó de una práctica tibia a la fe al catolicismo que hoy está predicando. Escuchemos.
y siempre. Alabemos a Jesucristo ahora y por los siglos de los siglos. Me siento tan agradecida de poder estar aquí, de poder hablar sobre la gracia del Señor. Las gracias del Señor son nuevas cada mañana, se renuevan. Comenzamos un nuevo día. Tenemos un nuevo día y el Señor nos da nuevas gracias. Hoy voy a contaros una versión breve de mi testimonio. Me lo han dejado los organizadores y voy a rezar porque creo en el Señor Jesús. Creo que Jesús quiere tocar, quiere llegar a los corazones. Siento que Jesucristo quiere curar, quiere sanar a las personas. Creo que quiere liberar a las personas de una nueva manera. Así, juntos, vamos a pedir, vamos a llamar a Jesús que nos sane. Comencé mi vida en una familia católica, nací en Nueva York y éramos católicos practicantes, que significa éramos católicos dominicales, ¿no? O sea, éramos católicos durante una hora de la semana. Realmente no conocíamos al Señor personalmente. No conocíamos al Señor. No sabíamos que podíamos ser amigos con el Señor. No teníamos ninguna relación personal. Cuando tenía 12 años, mis padres fueron a un retiro de un fin de semana donde se encontraban. Tenían un encuentro personal con Jesús que les cambió radicalmente su vida. Y tanto mi padre como mi mamá llegaron a ser enamorados de Jesús, cambiaron radicalmente su vida. Y viendo este cambio en mis padres, yo también tenía como adolescente un cambio radical. No sabía cómo tener una relación con el Señor. No sabía cómo continuar mi vida de fe durante los estudios universitarios. Pues comencé a alejarme un poquito del Señor. Y comencé a sentir el vacío, un vacío dentro de mí, un desierto que se podía palpar dentro de mí, como si tuviera un hueco dentro de mí, y sentía como si viviera en un desierto espiritual. Estaba alejada del Señor y no sabía cómo encontrarlo. Pienso que somos tantos en nuestros días, aquí en esta sala misma, que tienen unas experiencias parecidas, cuando no sabemos cómo encontrar el Señor, cómo encontrar Dios, cómo hacer que Dios esté presente en su vida de manera palpable. Y estos sentimientos, esta inalienación de Dios, este hambre hacia Dios, yo sentía que tenía que encontrar un sitio para encontrar a Dios. Fui a una universidad donde sabía que encontraba a Dios. Para mí esta era la universidad. Fui a la Universidad Franciscana de Ohio, que era un campus donde el Espíritu Santo estaba presente en la vida de todos los estudiantes. Y el Señor comenzó a cambiarme, comenzó a curarme. Fui a un seminario, Vida en el Espíritu Santo, que era un seminario de 2 semanas que trataba sobre todo del Espíritu Santo. Era para conocer profundamente el Espíritu Santo. Es un seminario de vida y recibimos al final el bautismo en el Espíritu Santo, que no era un sacramento nuevo, sino es más bien comenzar a vivir una nueva vida. Ya teníamos el sacramento del bautismo y de la confirmación y podíamos tener una revivificación de esta gracia del Espíritu Santo.
el bautismo en el Espíritu Santo no es un sacramento, es algo añadido, es algo adicional. Cuando nos bautizan, lo hacemos a través del agua. Y Jesús dijo que prácticamente nosotros tenemos que recibir el agua del amor de Dios. Yo comencé a rezar para poder tener el efluvio del Espíritu Santo, para poder sumergirme en el amor de Dios. Cuando yo quería que rezaran por mí, al principio no pasó nada. Pero después, justo después, en las siguientes semanas, meses, comencé a ver que el Espíritu Santo estaba cambiando profundamente y duraderamente en mi vida. Conocí al Espíritu Santo como alguien con quien podía hablar, que comenzó a trabajar, a obrar en mi vida. Quiero compartir con vosotros 3 experiencias que después de que hayan rezado por mi bautismo en el Espíritu Santo, la primera es en nuestro campus había una adoración del Santísimo Sacramento, una vigilia, una oración durante toda la noche, y pues yo dije que muy bien, quería ir, quería estar presente, es fantástico, quiero rezar toda la noche y alabar al Señor durante toda la noche, y pues fui a esta oración y me puse a rezar. Empecé a rezar súper lentamente para que pase el tiempo. Mire mi reloj, comprobé que apenas había pasado el tiempo y el tiempo avanzaba lentísimamente. Comencé a rezar el rosario, la liturgia durante horas y horas, y me puse a aburrir porque ya estaba cansada. Al final yo pensaba que no podía, que esto estaba fuera de mi alcance, que no podía rezar toda la noche. Así salí de la capilla. Pero en el mismo momento, en aquel momento, cuando el aire fresco de la noche, sentía el aire fresco de la noche, nunca antes había presenciado esto, sabía que el Señor Jesucristo, que estaba en el Santísimo Sacramento, este mismo Jesús estaba presente en mí. Yo sentía, yo podía casi palpar la presencia del Señor. Sabía que yo me he convertido en un tabernáculo vivo y que todos somos tabernáculos vivos del Señor, que está dentro de nosotros. Y el vacío interior que había sentido durante años ha desaparecido por completo. Y la presencia del Señor que sentía nunca me ha dejado. No puedo decir que todos los momentos lo siento palpablemente, pero esta presencia, esta ciencia sí está presente. Entonces, la segunda experiencia es que hicimos un viaje de vacaciones con algunos amigos hacia Florida, unos amigos estudiantes. Fuimos a la playa y vi que iban de juerga y hacían cosas inmorales, pero nuestro grupo se fue allí para evangelizar. Caminamos por la playa y comenzamos a hablar con las personas extrañas sobre Jesús. Y yo nunca antes lo he hecho. Y había personas hostiles que no querían hablar con nosotros, pero había personas que estaban dispuestas a escucharnos. Y era muy curioso ver a estas personas que se pusieron a llorar, que se abrieron el corazón hacia Jesús. Y entramos en una iglesia y comenzamos a cantar, y el estribillo era esto: está vivo, está vivo, está vivo. Y mientras cantábamos, tuve una convicción profunda. Sabía en el fondo de mi corazón, en mi ser humano, estaba convencionada de que vivía, que estaba vivo. Jesucristo está vivo. Y eso cambia todo, eso lo cambia todo. Lo sabía. Es
Es la alegría más grande que el mundo nunca ha escuchado, que está vivo. Y eso significa que la muerte no es la última instancia, no. Nunca y nada puede quitarme esta seguridad, esta certeza. Queridos hermanos, si no estáis convencidos de que Jesús está vivo, el Señor quiere que tengáis esta convicción antes de salir de aquí. El Señor quiere que estéis ciertos de que está vivo. La tercera cosa que me ha pasado, fui a vivir a casa de una comunidad laica, carismática y católica, como hermanas. Yo tenía una imagen de mí misma, yo pensaba que era una persona perfecta, buena, amical, amistosa, simpática, generosa, inteligente y muy paciente. Esta era la imagen caritativa, esta era la imagen de mí. Pero al poder comenzar la convivencia con los otros y surgieron problemas entre mi relación con las otras, y vi que yo misma tenía problemas. Vi que estaba orgullosa, que celosa, crítica, tenía el espíritu crítico contra los otros. Y cuando me di cuenta de estos errores, pues yo dije que bueno, entonces voy a cambiar de esto. Yo necesito ir hacia la santidad. Y a menudo que me esforzaba a ser más amable y cariñosa, descubrí que fracasaba. Porque yo me esforzaba, yo quería tanto cambiar, hacía todo lo posible para poder cambiar y no podía responder al amor de Dios. Y cuando veía mis fracasos, yo estaba decepcionada. Yo pensaba que eso era demasiado para mí. Hablé con una hermana. Hablé de mi fracaso y entonces ella dice: María, Jesús creo que Dios te tiene exactamente donde quiere que estés. De repente me di cuenta de que el Señor lo sabía todo sobre mis pecados y fracasos y que nada, ello era una sorpresa para Él. Sabía que yo era pobre, yo era nada delante del Señor. Era indigna, era incapacitada de hacer cualquier cosa para ser valiosa, para poder merecer el amor de Dios. Y en aquel momento estaba convencida del amor incondicional de Dios, que me quería absolutamente. No le importaba cómo era yo, no dependía todo esto de mí. Eso dependía del amor, y cambió mi vida. Y a partir de ahora no existía María que quería cambiar la vida como si una persona que está al volante, sino Jesús estaba en el asiento del volante en el coche. Y desde entonces, a partir de aquel momento, mi vida es una aventura, y pienso que todos los discípulos que están siguiendo a Jesús, que están aceptando a Jesús, comienza a participar en una aventura increíble. Hay una última cosa que quiero compartir con vosotros. O sea, el Señor hizo maravillas en los últimos 7 años de mi vida.
Estoy trabajando de decana en los Estados Unidos, en el estado de Michigan. Hace 7 años tenía una vivencia, no, tenía un año sabático, porque es un año libre, ¿no? Libre cuando puedo trabajar lo que me dé la gana y puedo hacer investigaciones. Yo quería estudiar cómo era una sanación física, porque yo sentía que Dios quería de mí que no, o sea, Dios quería que no aprendiera solo lo que las personas habían escrito sobre las sanaciones, sino Dios quería que yo misma experimentara lo que era una sanación física. Entonces pasé un año experimentando, visitando lugares, comunidades, donde podía encontrarme con personas que tenían este don de sanación dentro de la iglesia. Y lo que experimenté era totalmente diferente de lo que vivía hasta ahora, porque sentía que el Señor Jesucristo que experimenté que los discípulos, la iglesia católica, todas las iglesias cristianas les encanta utilizar el don de la sanación. Es algo sobrenatural ver la obra de Dios, ver que Dios está hablando con nosotros, que está actuando, lo sobrenatural está actuando sobre nosotros, y lo sobrenatural es algo fuera de lo normal, y la iglesia nos da esto de lo sobrenatural. Desde entonces vi que el Señor hizo algunas cosas extraordinarias de sanación. Por ejemplo, ayer por las calles de Budapest experimentamos también una cosa. Vi que la sanación está completamente vinculada con el perdón. Experimenté que el mayor obstáculo de la sanación en nuestra vida es que no queremos perdonar. Cuando obstaculizamos el perdón, cuando estamos ofendidos y no queremos perdonarnos, es un obstáculo enorme en nuestra vida. Y tenemos que perdonarnos libremente, tenemos que decidirlo libremente, tenemos que abrir las puertas hacia el Señor para que pueda entrar y pueda obrar en nuestras vidas. Una vez di una conferencia sobre la sanación en una escuela católica y había una persona que vino hacia mí. Por favor, rece por mí. Yo estaba en un estado fatal. Tenía una hemorragia como la señora en el Evangelio. Tengo que tomar medicamentos que tienen unos efectos secundarios que son horribles, y cada vez que quería dejar el medicamento tenía que ir al hospital. Pues tengo este fluido de sangre, no tengo energía, no puedo, soy imposibilitada, no puedo seguir enseñando así. Éramos varias personas, comenzamos a rezar, y cuando rezamos sentía que el Señor me decía que figura que había una historia que había pasado hace 2 años en la vida de esta persona. Dice que sí, en efecto, hace 2 años mi marido dejó de ir a la iglesia. Y yo, personalmente, yo misma veía que era un choque, algo chocante, era algo muy penoso para ella. Y le pregunté si quería ayudar a su marido, pero yo sentía que, bueno, realmente no tanto. Y yo pregunté si has perdonado a tu marido.
La señora dijo que sí, me perdoné, pero realmente no había perdonado. Pero en el perdón, la persona, cada uno dice que sí, yo voy a dejar que el Señor juzgue a esta persona. Yo tengo que decir que yo mismo me aparto de juzgar a cualquier persona. Entonces, comenzamos a rezar para que esta persona pudiera perdonar a su marido y que pare su hemorragia. Y al cabo de 11 días recibí un correo electrónico de esta persona y en el correo electrónico escribió al correo electrónico a todas las personas, a todos los profesores de la iglesia, dijo que yo estoy sanada, estoy curada. Y estaba en la capilla y yo miré Jesús en la capilla, en la cruz, había un crucifijo. Y dice la señora que preguntó a Jesús, Jesús, ¿me has curado? ¿Verdaderamente me has curado? Y veía como si Jesús en el crucifijo hubiera dicho con la cabeza, sí, te he curado. Y dice, desde entonces no tenía ningún problema sanitario. Y otra cosa, en este servicio de sanación, siempre rezamos por el perdón. Había un hombre que se dirigió a mí y dice que hace 20 años no veía claramente con el ojo izquierdo porque alguien me dio una bofetada con un tubo de plomo hace 20 años y había huesos, partes de hueso rotos que llegaron a los nervios de los ojos. Y yo pienso que me he perdonado a esta persona que me ha tocado. Y al momento en que me perdoné a esta persona que me había bofeteado, eh, tenía la visión clara y era increíble, me he curado. Hermanos, os pido al Espíritu Santo para que nos muestre a todos si hay una persona cualquiera a quien tenemos que perdonar. A lo mejor una persona hace mucho tiempo, un marido, un padre, una madre. No tenemos que culpar a esta persona. Tenemos que decir, sí, lo que me has hecho me ha influido negativamente, pero quiero que este momento pase de mi vida ahora mismo. Ahora repetid conmigo, Espíritu Santo, te pido, muéstrame quiénes son aquellos a quienes debo perdonar. Y ahora os pido, recemos esta oración del perdón por las personas en las que hemos pensado antes. Padre Celestial, acabo de decidirme que voy a perdonar completamente y ahora llamemos por nombre a estas personas que nos han causado dolor y tenemos que nombrar. Padre, les perdono, así como tú me perdonas a mí. Dejo que este peso desaparezca. Quiero que este peso desaparezca de mi vida. Quiero que la cruz me quite este dolor. Dios, te pido que bendigas a las personas
que me hayan causado dolor. Y quiero que les traigas la vida eterna. Padre, si juzgué a esta persona en mi furia, en mi amargura, entonces lo reconozco. Reconozco que esto era mi pecado. Reconozco haber pecado y pido tu perdón. Y alabo la cruz de Jesús. Y quiero que esta cruz esté cerca de mí y cerca de todas las cosas que están relacionadas con este pecado. Jesús, en el nombre de Jesús, a través de su santa sangre. Gracias, Señor. Amén. Aleluya. Es tan bonito, es tan bonito. Eso le gusta tanto al Señor. Los ángeles y los santos están encantados. Hay algunas cosas por las que necesito rezar. Los últimos tiempos vivíamos una pandemia, pero esto no solo era la pandemia del coronavirus, sino también del miedo. Una especie de... Era un velo, como si fuera un velo del miedo que había cubierto el mundo. Muchas personas vivían mediante o bajo este velo de miedo. Y el Jesucristo dice que el Hijo de Dios nunca está paseando con miedo, nunca está pasando con temor. Yo os libero del miedo, porque tenéis que sentir mi gracia divina hacia vosotros. No miréis a otra persona, cerrad los ojos, os pido que cerréis los ojos. ¿Habéis sentido alguna vez que estabais pasando vuestra vida en los últimos momentos llena de miedo? Si habéis experimentado el temor. En algunos casos podemos hablar de varios miedos, de perder nuestro trabajo, de problemas sanitarios, de salud. El miedo nos ata a la humanidad. Por eso os pido que digáis conmigo esta oración. Señor Jesús, gracias por haber muerto por mí y has resucitado de los muertos para liberarme del poder del miedo. En su nombre, Jesucristo, renuncio al poder del miedo y al espíritu del miedo. Y nunca voy a emprender el camino del miedo, porque creo y confío en ti. Gracias, Señor. Amén. Amén. Hay personas que todos los días tienen que rezar esta oración y tienen que decidirse todos los días que no quieren vivir en miedo. Es importante hacerlo en paz. Quiero deciros una cosa. Pienso que el Señor quiere que rechacemos también todo tipo de ocultismo.
porque el Señor Jesús no comparte el trono de nuestra vida con dioses falsos. Cada participación en un rito oculto es la invitación de los espíritus malignos a nuestra vida. Vamos a rezar esta oración. Y si habéis invitado los espíritus malignos en vuestra vida, por favor, confesad ahora mismo lo más pronto posible. Ahora vamos a rezar en el nombre de Jesús. Renuncio el ocultismo. Renuncio todos los espíritus malignos. Renuncio todos los ídolos. Renuncio todos los dioses falsos. Renuncio a todos los espíritus que no conocen a Jesucristo. Jesucristo, quien es el Hijo único de nuestro Señor, que ha cobrado cuerpo. Jesús, te pido que me perdones de todas las ataduras que me atan hacia los espíritus malos o a los dioses falsos. Gracias, Señor. Amén. Pues, ahora hemos rechazado a los dioses falsos y quiero que invitemos, que llamemos al Espíritu Santo todos juntos, porque yo creo que el Señor quiere curar el corazón de las personas, quiere curar a las personas que tienen heridas en los corazones. Somos muchos que llevamos un peso enorme de la vida. Todos, muchos que tenemos heridas en los corazones. Sé que el Señor Jesús quiere curaros. Cuando lleguéis, cuando venís aquí delante, tenéis que decirle a Jesús dónde sentís el dolor, dónde sentís que tenéis el corazón herido y que pedís que Él os sane. Yo estoy convencida de que el Señor Jesús quiere sanar a las personas a través de la Eucaristía, quiere sanar los corazones, quiere que el Señor quiere que las personas sean curadas físicamente. Os pido que os levantéis y pido que levantéis las manos hacia el cielo, como los niños, y pidamos el regalo del Señor, de nuestro Dios celestial. Quiere darnos su Espíritu Santo. Te pedimos, Padre Celestial, tú eres un Padre perfecto, tan bondadoso. Danos tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven a nosotros. Descienda sobre nosotros. Danos que estemos bautizados en Dios, en tu Espíritu Santo, que sumerjamos en tu Espíritu Santo de una nueva manera. Espíritu Santo, ven y llene este espacio, esta sala. Espíritu Santo, ven y llene nuestros corazones, a todos los corazones que están mirándonos a través de los medios de comunicaciones. Espíritu Santo, ven. Esperamos un poquito y esperamos y dejamos que el Espíritu Santo llegue. Dejemos que entre en nuestros corazones.
Espíritu Santo, muéstranos cuánto nos amas, cuánto nos ama el Padre Celestial. Espíritu Santo, muéstranos que Jesucristo verdaderamente es el Señor. Y ahora quisiera decir una oración con vosotros juntos. Es muy simple, es para ser unidos en Jesús y en que podemos dar nuestra vida, cada parte de nuestra vida. Decimos juntos: Jesucristo, te llamo para venir, para que vengas y reines en el trono de mi corazón. Sé el Señor de mi vida. Te doy todo lo que soy, toda mi realidad, mi pasado, mi presente y mi futuro. Te doy todas mis relaciones y todo lo que es mío. Jesús, todas las posibilidades son tuyas y puedes hacer lo que quieras en mi vida. Gracias, Jesús. Gracias por ser mi Señor y mi Salvador. Gracias por convertirme en un tabernáculo vivo en tu Espíritu Santo. Dame que tu paz y tu amor entre en mí. Por eso estoy rezando en tu nombre. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Así ha concluido Mary Healy. Es una biblista muy importante en los Estados Unidos. Y como han visto, ella tiene una aproximación muy influida por la espiritualidad al Espíritu Santo de naturaleza carismática. Y esto la ha llevado a apartarse, movida por el Espíritu en su propia experiencia, a apartarse del discurso original que nosotros añadimos por adelantado en inglés y que estábamos siguiendo, donde contaba cosas muy hermosas de su propia experiencia, hablaba varios ejemplos de curación espiritual y física, pero básicamente transformó su conferencia o su testimonio en un momento de verdadera oración, el momento más intenso desde el punto de vista de experiencia espiritual que se ha experimentado aquí en esta Expo Hungría, donde se está realizando este Congreso Eucarístico. Mary Healy comenzó primero pidiendo que oremos por nuestros propios resentimientos, explicando que muchas veces males físicos, y mencionando algunos ejemplos de su propia vida, males físicos tienen una raíz espiritual. No todos, pero varios, ¿no? Y luego de guiar una oración en este sentido, de poder prácticamente recordar a alguien a quien no hemos perdonado y luego perdonar a esa persona, o sea, no lo explicó, lo hizo acá, nos hizo a todos rezar en esos términos. Luego tuvo otro momento final de oración y de alabanza para nuestros hermanos que nos han visto por televisión, han visto aquí, estaba todos los presentes con las manos elevadas en acción de oración y de recepción de la acción del Espíritu Santo. Entonces, era un momento muy intenso, un momento necesario tal vez en este Congreso Eucarístico Mundial,
porque así hemos tenido toda esta gama amplia de experiencias de la vida espiritual centrada en la Eucaristía, y Mary Healy, haciendo esta tremenda exhortación a confiar, creer, amar y recibir al Espíritu Santo, al mismo tiempo lo ha referido constantemente a la experiencia de la necesidad de la confesión y de la Eucaristía, es decir, de estos sacramentos centrales para nosotros. De esta manera, nosotros hemos llegado al final de este testimonio, y en la próxima parte pasaremos a la celebración de la Santa Misa. Por ahora los dejo en compañía de la mejor programación EWTN y Radio Católica Mundial. Soy Alejandro Bermúdez desde Budapest, Hungría.